A nivel Rosario más cerca. Ya lo decíamos antes de la pausa y Marisol adelantaba sus interrogantes, las de ella al menos, sí, pero sí, se trata de una invitada, de una mujer que tiene mucho menudo y enteros también, que tiene los pies puestos en esta tierra. Ella fue funcionaria del gobierno recién salientes, abogada, comunicadora y por supuesto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Susana Gotró. Un placer con ideas muy claras. Honradísima de estar con ustedes aquí. Menudo es lo que menos tengo. ¿Que no? Sí. No, porque tienes mucho entero. No, porque no hay ni menudo. No se haga la chiquita para que la cague. Susana, renunciaste a tu función de viceministra de Energía Nuclear. Así es. La sustitución fácilmente uno dice se veía venir, pero bueno, claro, antes de que ocurriera, de hecho creo que no han designado... Bueno, el presidente destituyó a todos los demás viceministros, no me destituyó, pero tampoco me confirmaron, entonces también yo entendí prudente por la exposición que había tenido en la campaña, aunque la gente no sabe que yo tenía toda una vida trabajando para el Estado. Tenía 34 años trabajando de servicio público, había escalado al paso y pues apenas tenía 2 años y pico en el cargo de viceministra. Y pues entendí que lo prudente y lo que se esperaba era que yo renunciara y efectivamente pues yo renuncié. ¿Fue muy difícil ser vocera de Gonzalo Castillo? Mira, yo he sido vocera de todos los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Pero por qué, Gonzalo? Porque fue su última experiencia. Bueno, con Gonzalo te voy a decir, o sea, yo hice lo que tenía que hacer. El partido requería que yo, una vez más, prestara mis servicios. Y como persona, Gonzalo Castillo es un ser humano que muy bueno, muy grato para mí fue, era fácil en ese sentido. Gonzalo Castillo, todo el mundo sabe que no era un político de mucha experiencia y que una de sus destrezas no era el discurso político. Y pues yo, que soy una veterana en eso, escogí lo mejor de Gonzalo, y me lo creí, lo asumí, escogí lo que yo entendía que era cosas buenas de él e hice mi trabajo de vocería y creo que vaya como lo hice. O sea, ¿En qué momento Susana Gotró se dio cuenta, partiendo de los elementos científicos, de que no había posibilidad de que Gonzalo fuera presidente? Esa sí es una pregunta difícil que yo no debiera responder con honestidad. No debiera responder con honestidad porque no es conveniente, pero como todo el mundo sabe que yo soy una persona así, yo, personalmente yo, sí. Pienso que sabía que había muchas dificultades para ganar. ¿Desde siempre? Desde siempre. No por él. No por él, sí, aunque claro, yo sabía que habían cosas que en lo que se espera de un candidato presidencial, él no tenía esas particularidades, pero... de complemento. Pero no eran por él, eran las coyunturas que no le favorecían al Partido de la Liberación Dominicana. Pero hacer un trabajo de vocería implica eso, o sea, prestar tu voz, es tu trabajar. Susana, ya pasaron las elecciones, el PLD está en un proceso interno de revisión, de intentar levantar esa imagen partidaria. Hay disgustos todavía no expresados incluso de manera pública, sino que se maneja en reuniones privadas. ¿Cuál es el ánimo de Susana Gotró en ese sentido? Bueno, mi ánimo, yo he sido siempre crítica, más que lo que un político tradicional es. Yo creo que es una oportunidad que nosotros tenemos muy grande como partido de relanzarnos si hacemos las cosas que tenemos que hacer. O sea, los motivos de nuestra salida del poder eran endógenas y eran exógenas. Y hubo cosas que no se hicieron y que tenían que haberse hecho. Pues si ahora no la hacemos, pues
pues va a ser muy difícil que el partido se recomponga. Yo creo que hay muchísimas posibilidades de nosotros salir fortalecidos si realmente no hacemos de este proceso un gatopardismo, un lavado de cara, y entramos profundamente a ver las razones por las cuales el partido se deterioró y el partido frente a la sociedad se deterioró, más que la pérdida del poder. Cada vez que yo escucho a los compañeros que perdimos el poder, bueno, yo no creo que hacer política solamente es estar en el poder. Yo creo que hay muchas cosas más. Pero ¿tiene Susana Gotró alguna expectativa, alguna aspiración a lo interno del PLD? Y te lo pregunto porque algunos dirigentes de tu partido me dicen, no, es que no vale la pena. Es que no vale la pena. El PLD se convirtió en una corporación y no vale la pena. ¿Coincides con ese planteamiento? Mira, yo soy del tiempo de la formación de que hay que aspirar a uno. Yo sé que hay gente que me aspira, sobre todo en este momento, ¿verdad? Que se necesita. Sé que hay gente que me aspira a llegar hasta el más alto escalón, y tengo los méritos y tengo la historia de sacrificio para hacerlo. Pero yo no voy a aspirar a nada. Yo no voy a esperar a nada, yo voy a esperar que este proceso se dé. ¿Y por qué no aspirar? No voy a aspirar porque yo creo que si algo no ha hecho daño es que todo el mundo quiere aspirar. El exceso de aspiración. Y con los que entienden que el PLD fue una corporación sobre la base de que solo se benefició un pequeño grupo, o quizás un gran grupo, pero un grupo al fin. Mira, hay muchas culpas que se le achacan al comité político y ciertamente lo tiene, pero hay muchísima gente más fuera del comité político y fuera del partido y que nunca ha sido PLDista que se aprovechó también del gobierno. Ahora el comité político tiene una responsabilidad que no hay manera de borrarla, y es que Juan Bosch decía, y es así, que un partido es lo que son sus dirigentes, y si el partido se volvió lo que se volvió, pues la culpa es de los dirigentes, que son los mismos. El partido se habla de masificación, una masificación abajo. El partido sigue en la cúpula, en el poder, casi las mismas gente. Y las que han subido de la mano, con el apoyo, con el padrinazgo y con el control de las mismas gente. Entonces, por eso el comité político abandonó su responsabilidad de dirigir el partido, de dirigir el gobierno, y pues tiene que saber que ahí es que tienen que haber las primeras transformaciones y no de abajo hacia arriba. ¿Está consciente el liderazgo del partido de eso que tú planteas, de que deben entrar en un proceso de introspección? Eso es lo que yo quiero ver para entonces animarme. Yo, como le dije, muchísimos compañeros me han llamado de todos los niveles y yo estoy esperando a ver qué tan congreso va a ser. Si es solamente un lavadito de cara, si no, yo creo que hay que establecer responsabilidades no hacia afuera, pero sí hacia adentro. Y hay gente que tiene que echarse a un lado, hay gente que tiene que asumir, que tiene que permitir que las bases se expresen y que salga de las bases lo mejor. Y si esas bases no tienen la conciencia suficiente y entonces suben a gente sin las condiciones, bueno, esa fue la decisión del partido. Yo creo que hay mucha gente importante, pero está en el medio. Ni está, ni son los jóvenes, ni son los viejos. Susana, entonces tú estás en desacuerdo con parte de lo que dijo el expresidente Danilo Medina, que atribuyó a dejadez de alguno, a que los PLDistas solamente se movían por dinero, repartía culpas a todo el mundo, pero nunca asumió una sola culpa de las decisiones que asumió durante su mandato y la campaña. Ese fue en el desahogo. Después ya él hizo una pequeña mea culpa. Yo estoy de acuerdo que es verdad que había mucha gente que no se movía sin eso. Ahora la logisticación de la base tiene una explicación, que fue el enriquecimiento de la cúpula. Entonces una cosa es de la otra. Yo nunca he cogido logística. O sea, siempre hay gente de todo tipo. Yo nunca he cogido logística, ni he repartido, ni he pedido dinero. Entonces hay gente de todos los tipos y trabajé más que nadie
más que nadie, de cada mención, así del pasivo como del activo, yo tuve mi cuota. Entonces hay gente de todos los tipos. Si la base se volvió así, fue por lo otro y hay que repartir culpa. Claro, la culpa mayor es de la cúpula. Pero dentro de todo ese tema de culpa y de la logística y de todo lo que ha concluido este proceso, luego del nuevo gobierno se ha hablado de amplios temas de corrupción, de que el PLD fue un gobierno esencialmente corrupto. ¿Entiende Susana Gotró de que hubo corrupción en los gobiernos del presidente Danilo Medina? En todos los gobiernos ha habido corrupción. Con 34 años en el Estado te puedo decir que el Partido de la Liberación Dominicana y en los gobiernos de Danilo Medina se pusieron los mayores controles, sea impuesto por reformas internacionales, sea hasta por el DERE-CAFTA y demás. Yo creo que hay más percepción de corrupción porque hay más apertura. Esos mismos controles permiten evidenciar más, pero evidentemente que ha habido corrupción, que hubo corrupción y que va a haber corrupción, porque la corrupción es sistémica en nuestro estadio social, cívico y demás. Y creo que la corrupción, la única forma de erradicarla es que haya consecuencias. Porque en esa percepción ¿Y quién aplica las salimos consecuencias? Si quien tiene quien tiene la obligación de aplicar las consecuencias es parte del elemento corrupto. Te hago esa mención porque en este momento hay todo un escándalo por el tema de los vendedores del Estado, los suplidores del Estado, claro, porque hay un tema que está en el radar y no ha pasado poco tiempo con que suplidores del Estado importantes eran hermanos del presidente, relacionados del presidente, relacionados de la primera dama, relacionados de la vicepresidenta. Hay que verlo. Eso hay que verlo, tiene que salir, pero también tenemos senadores. Hoy mismo conversaba yo con un senador y con su carita limpia decía un senador del Partido Revolucionario Moderno que lo va a seguir supliendo porque él tiene una exclusividad. Mira, si Alan, eso de los suplidores, ustedes verán que si bien es cierto que hay algunas cosas como esas que tú estás diciendo que son evidentes y que además son gente que políticamente pues ya tienen el prejuicio, ahí hay de todo. Ahí hay de todo en los suplidores del Estado. Va a encontrar que los grandes detentadores de las compras públicas son personas que no acceden a ella por su posición política, aunque algunos sí lo hagan. Son gente que tienen años enquistados ahí y son una élite social, una élite económica. Pero con y si usted quiere, con el Estado, con vínculos con el Estado, prohibiría. Claro que sí, y verás que son de todos los partidos y de todos, porque el problema de la corrupción aquí es más un asunto de élite, es más un asunto de un cártel que de asuntos políticos. Lo que pasa es que los políticos están más expuestos, son más burdos y abusan mucho más y no saben mantener el sistema de corrupción con ese proceso que lo tienen gente que tiene 50 años. Susana, dijiste que tuviste 34 años en el Estado. 34 años en el Estado. Y creo que tu posición de mayor nivel fue la de hace poco. Así es. Pero ¿qué de tal? Mayor nivel. Nivel en el sentido de que, bueno, después de viceministra o el ministro, después del ministro. Entonces, ¿qué tal la experiencia de ser servidora pública en tu gobierno y de ser viceministra? Porque he leído por ahí cuestionamientos, no a Susana, pero un poco a eso de energía nuclear. No, los cuestionamientos eran a mí. Eran directamente. Que tú no sabías nada de eso. Oye, son directamente a mí porque había habido dos titulares más. Es más, habían 6 viceministerios más y yo le pago a cualquiera que me diga cuáles eran los otros viceministros. No lo veo. Y que presenten alguno entre todo el cuerpo de viceministros que eran como 200, 300 viceministros. ¿Cuáles presentaron? 200 viceministros. Sí, claro, no en todo, claro, dominicano. porque son tantos ministerios y por lo menos hay algunos que tenían más. ¿Cuáles presentaron un informe de gestión? Mira, yo llegué ahí a ser
regulación de energía. Yo tenía 20 años en el sector energía. Había pasado por todas las instituciones públicas que tuvieran que ver con energía. Y tengo una formación de regulación energética, a tal punto que la mayoría de personas que han trabajado en regulación energética después se van al otro acera. Yo ni tengo puerta donde tocar ni las tocaría. Un segundito, vamos a aterrizar en el país, un paréntesis. Ok. ¿Qué es energía nuclear aquí? Porque yo ¿Qué es me energía? voy a la central nuclear Sí, de porque Francia, de Suiza, de Hiroshima, de claro. Nagasaki. Entonces, ¿aquí hay energía nuclear? Aquí hay energía nuclear Cuéntanos. porque aquí hay radiación ionizante, porque la energía nuclear no es solamente producción de energía. Yo lo comparo para que la gente entienda. Es la electricidad. ¿Cuántas generadoras tenemos? Pero ¿cuánta electricidad tenemos? O sea, las fuentes de radiación ionizante. O sea, que los rayos X, la radioterapia, pero lo densímetro, pero los ensayos no destructivos para ver las estructuras, las condiciones de las estructuras físicas como esta. Te puedo decir que en agricultura, te puedo decir que en minería hay muchas tecnología nuclear y equipos. Y precisamente el gran problema que había aquí eran básicamente que nosotros atendimos. Un poco la regulación, porque se me impidió regular, porque fue una decisión del ministro, dejarlo en manos de quien lo tenía, y por eso nosotros tenemos... regular. Sí, se me impidió regular. No, porque aparte de la regulación está la promoción, están los acuerdos de cooperación, pero la regulación es lo más los importante proyectos. en esa área. Es lo más importante en cuanto a que el Estado regula la calidad de los servicios, sobre todo, aún así nosotros hicimos nuestra regulación en la medida de lo posible. Mejoramos la permisología, o sea, para que todo el mundo no pudiera tener un título habilitante, traer un equipo que son bastante, tienen un nivel de peligrosidad. Nosotros tenemos 2 ciclotrón aquí en operación que producen radiofármacos y tenemos todo el sistema de... ¿Qué es eso? Susana, aplatánamelo eso. ¿Qué es 2 ciclotrón? Un ciclotrón. Ciclotrón es un acelerador de partículas que produce electrones para la producción de radiofármacos. ¿Y dónde se usa eso? Eso se usa en lo que te inyectan a ti cuando te dan radioterapia, quimioterapia, tereterapia, o sea, braquiterapia, o sea, para el tratamiento del cáncer, que es lo que está en el INCAR, que yo sé que ustedes han escuchado. Claro, y que lo quieren privatizar. Que lo quieren por la situación de que, bueno, habían dos entidades, el oncológico viejo que había sido construido bajo el gobierno del PRD y que gerenciaba Antonio Almonte, y el INCAR que lo construyó es el gobierno del PLD. Aún así yo tuve excelentes relaciones con el ingeniero Antonio Almonte, la cooperación la dividí entre los dos. En mi gestión fue donde primera vez él tuvo la participación igualitaria del Estado y de la cooperación, llevaba varios proyectos de investigación técnico-científico, que bueno, en el COVID, ¿cuánto pudimos nosotros traer? 130 millones de pesos en equipos, en insumos y demás. Son temas tal vez muy complejos y que gracias a Dios, que porque me pusieron a mí, pues se ha podido ventilar. El problema era conmigo, por la exposición que yo tenía política. Claro, porque eras vocera incluso en sí, la era campaña. vocera y bueno, usted sabe que todo fue mediático. Finalmente estuve 34 años en el Estado, me fui con nada, ni siquiera reconocimiento a mi trabajo honesto, porque te puedo decir que en el sector energía yo pisé bien y pisé duro, y son muchos los procedimientos, las buenas prácticas, los acuerdos y las decisiones que el gobierno tomó y el Estado tomó durante todo ese tiempo. Yo llego en el 87 con Joaquín Balaguer. O sea, yo siempre tuve puestos técnicos, no puestos políticos. Por eso la gente no sabía mi caminar en el Estado. Y nunca lo ligué y nunca confundí las cosas. ¿Cuántos permisos quedaron funcionando en el país para energía de ese tipo? Oh, imagínate, aquí hay más de 400 fuentes, porque que no es solamente en salud, está en agricultura, está en medio ambiente, está en industria, está
los rayos X, no solamente para fines médicos, sino también para fines de investigación. De Y seguridad. de seguridad, los puertos, los aeropuertos, pero además los proyectos de investigación para mejoramiento de cultivos, dejamos uno en Procuraduría, excepcional, para estudios balísticos que ayudan con precisión a saber de dónde pudo haber salido un disparo, si esa persona disparó más allá de la prueba de absorción atómica común, que solamente tenía un rango de 48 horas. Estábamos en otro importantísimo para poder ver en mujeres que habían sido abusadas restos de humores y demás que pudieran determinar. En el COVID hubo 146, es más, todavía aquí está esta nueva gestión sacando equipos donados por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Dejé todo lo que no aprobaron en mi gestión, llegaba a 146 millones de pesos, pero a precio más que de fabricante, porque el Organismo Internacional de Energía Atómica es el organismo que da permiso a los fabricantes. Entonces compraba el organismo. Era cooperación, o sea, yo no manejé un peso, ni una mascarilla, eso solo compraba el organismo y pasaba, había que pasar a las instituciones que competencialmente pudieran manejar esos equipos. Termocicladores, que es lo que ustedes conocen ya, la prueba PCR, nosotros logramos 4. Y hay uno que creo que lo entrega esta gestión. Ni que decirte de pruebas en un ambiente cuando no había pruebas. Sin decirte en adiestramiento importantísimo con la UAS, con medio ambiente, con salud pública, con procuraduría, con agricultura, con ganadería, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con industria y comercio. Muchas cosas, gran trabajo. La ultiminga. La ultiminga ya. Okay. Sí. La última pregunta. ¿Cómo así? Pero estamos temprano. Una de las primeras decisiones que tomó el nuevo gobierno fue la eliminación o que pasara definitivamente al Ministerio de Energía y Minas de la CDEE. Y eso ha tenido una serie de cuestionamientos, entendiendo de que no hay la atribución, de que tienen competencias. Te explico, eso no fue del gobierno de ustedes, eso lo decía la ley. No, el gobierno de... ¡Ay, perdón! Se me olvidó. Eso no fue el gobierno del PRD. Perdón. Tuve un lapsus. Eso no fue el gobierno... No fue el gobierno del PRM. Yo lo acepto, presidente. Perdón. Mira, no fue el gobierno, eso lo decía la ley. Ahora lo que la ley sí dice la ley que CDE, 113 decía que se le puso una vacación ley, después se hizo una ley cuando se cumplió que CDE todo, el Ministerio de Energía y Minas iba a ser el rector, iba a estar todos los entes y órganos debajo del ministerio. Actualmente yo no sé lo que ha hecho el gobierno, porque ha dicho una cosa, ha dicho otra. Realmente la situación, que lo que yo percibo desde afuera es que CDE tiene que durar un tiempo más, tiene que hacerlo porque todos los contratos que tienen las distribuidoras lo tienen a través del CDEE. Y eso no las se puede, distribuidoras eso se hace. No, eso no se hace así, porque las distribuidoras no son empresas públicas, son empresas en el que el Estado es la participación principal, pero exacto, porque son entidades privadas, son entidades del gobierno, son entidades donde el Estado es el mayor socio, que es el mayor, porque todavía las distribuidoras tienen algunas acciones que no todas son del Estado, pero son pequeñas, son una participación, pero tienen que manejarse participativamente, competir, porque están haciendo actividades comerciales. Pero esos accionistas de norte, de sur y demás están perdiendo mucho dinero. Son una mínima participación a los ex empleados de CDE cuando eso es algo
vamos a decir, simbólico. ¿Qué pienso que puede pasar? Bueno, CDE debe de tratar, si deciden vender activos o capitalizar de nuevo las empresas, yo creo que donde deben de comenzar son con las deficitarias. Yo no entiendo por qué esa fijación con Punta Catalina no es el momento en esta convulsión. La mitad de la decisión de los inversionistas es el ambiente. Y es un activo que ha hecho un impacto enorme en los precios finales de la energía. Pero eso no se percibe en el que consume. A mí mi factura no me ha bajado. Lo que pasa es que tenemos un déficit enorme, pero sí se ha disminuido el déficit. Susana. Y sí, los otros generadores han tenido que bajar sus costos porque el Estado tiene una empresa, en este caso Punta Catalina, que puede salir a generar en primera oportunidad. Gracias. Caramba, doña Susana, me quedé como aquí por mitad. Claro. Bueno, podemos hacer una segunda tercera parte. Un coito interrupto. ¿A quién usted está esperando? No, lo que pasa es que la revista informativa más cerca tiene más contenido, pero mira, yo no puedo, pero no me acompañarnos. puedo ir de aquí sin desearte mucha suerte. Bueno, a ti no. Yo quisiera desearle suerte al pueblo dominicano de que a nivel CAS sea elegida la Junta Central Electoral. Si ustedes quieren saber lo que es independencia, independencia es primero carácter, después totalmente distancia de todos los intereses económicos, los intereses ideológicos y hasta los intereses de ese movimiento tan enorme que hoy en día es el que más poder tiene, que son los independientes. Y además es una mujer que conoce por dentro la Junta. Y déjeme decirle, la mayoría de los errores que hay es porque la gente entiende que puede llegar a cualquier puesto a manejar un sector sin conocerlo. Ella conoce las debilidades de la Junta, conoce las fortalezas, conoce las dificultades y las tensiones, pero además tiene el carácter suficiente para que si se le hubiese presentado eso esa noche, ella hubiese obligado a todos los partidos políticos a presentarse y decir que la petición era de ellos y no con eso haberse llevado a la Junta, a la imagen de la Junta y al país y a todo el daño que se le ha hecho al sistema de partido. Así que mire, presionen para que llegue una mujer a la Junta. Atención, Senado. Te deseo de verdad y deseo que tengas suerte. Y te digo que te pongas fiera y que defiendas tu espacio. ¿Más fiera? Sí, más fiera. Más fiera. Créeme Gracias, que Susana, sí, que el momento lo ameritas. Demasiado las dificultades que hay. Más fiera no. A nivel que a la Junta Central Electoral. Yo segundo eso. Todos somos a nivel K. Vamos a crear un hashtag, todos somos Susana Gotró, abogada, comunicadora, dirigente del PLD. Pero vamos a dar a Susana aquí, invítala a que venga todos los días. Wow, gracias Susana, gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Seguimos en Más Cerca, señores, gracias. A nivel Rosario más cerca.